Avanzamos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en línea con el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor José Cantero Cienra, a quien ya saludamos y vamos a hablar justamente acerca de cómo estamos en materia económica y en medio también de este programa de inmunización. Presidente, ¿cómo está? Muy bien, muy buen día, Edgar. Un gusto saludarte y compartir con usted y las personas que están viendo. Presidente, existe actualmente mucha expectativa en lo que hace al proceso de inmunización y esto sabemos que tendrá un impacto significativo. ¿Cómo ven desde el Banco Central este proceso y qué se espera a partir de esto? Sí, el gran desafío que tenemos este año es consolidar el proceso de recuperación de la actividad económica tras el fuerte choque que tuvimos el año pasado. Las vacunas vienen a reforzar, a asegurar esta tendencia que ya estamos viendo. De hecho, en los últimos 3 meses estamos observando dinámicas positivas en cuanto a la producción y también en términos de las ventas o facturación. Ambos datos capturados por dos indicadores, el indicador del IMAEP, que es el indicador mensual de actividad económica del Paraguay, que denota un crecimiento a mayo interanual de 12,4%. Es el segundo mes que esta cifra verifica un crecimiento de 2 dígitos y en términos acumulados con un crecimiento del 6,3%. También desde el otro lado de la moneda, vamos a decir desde las ventas o desde la demanda, que también lo podríamos interpretar de ese modo, a través del estimador de cifras de negocio estamos visualizando una dinámica positiva que también se ubica en 2 dígitos, su crecimiento interanual a mayo de 20,9 y un crecimiento interanual de en torno al 13%. Creo que este tema de las vacunas, el proceso de vacunación, viene a despejar la incertidumbre reinante, a sacarnos de la parálisis que impone también el miedo como una variable que no contribuye a un buen desempeño económico. La percepción y quizás una propia que tenemos es que probablemente no esté alejada de la realidad esta percepción, es que la campaña de vacunación de ser cuantiosa y de seguir siendo cuantiosa y acelerada nos va a enganchar a un segundo semestre de recuperación más segura, un segundo semestre, un segundo tramo del año con pasos más firmes. Esto dado que ya venimos experimentando esta dinámica y la vacunación va a ratificar, va a asegurar, va a permitir que podamos entrar en un segundo tramo del año con mayor certeza, ¿verdad? Con mayor seguridad. Esto no quiere decir, obviamente, que la batalla esté finalizada. No podemos afirmar que esto ha concluido, pero sí podemos decir que contamos con las armas. Tenemos vacunas y están viniendo en forma continua ya hace tiempo y con mayor fuerza en las últimas semanas. Y además la otra arma es la buena voluntad, la predisposición de toda la ciudadanía de acceder a los centros de vacunación. Y creo que ambos componentes hoy están presentes y nos van a permitir entrar a un segundo semestre probablemente con mayor certeza, con mayor recuperación, y va a posibilitar también que el sector servicios, que se encuentra rezagado, pueda ir recuperando de a poco ese ritmo, aparejando también con la dinámica del sector primario y de gran parte del sector secundario.
Presidente, hablaba usted de este último informe del IMAEP, el indicador mensual de actividad económica, que ha mostrado resultados positivos en el acumulado. Esto sin duda demuestra también cuánto hemos avanzado, pero existen sectores que aún se muestran un poco contraídos en medio de esta situación, porque de lo que hace la composición de nuestra economía, principalmente el agro, la industria, la ganadería, el sector de energías, ¿esto también han acompañado o todavía se espera más? Y habría que leer de dos formas. Si bien estamos viendo números positivos en algunas líneas del sector servicio o en prácticamente todas de ellas, tenemos que tener en cuenta que la caída ha sido muy grande y estos números positivos tienden a cerrar esa brecha, pero la brecha persiste en el sector servicios. También por el lado de la producción estamos viendo números negativos en el sector agricultura. Por ejemplo, el sector agricultura, si bien mantiene una buena dinámica este año respecto al año pasado, que fue una producción prácticamente récord, obviamente el número es negativo, pero lo vemos como un crecimiento o como una producción natural, no como una situación similar a la que experimenta el sector servicios. Y vinculado al sector agricultura también está el sector manufacturero, en lo que hace aceites. Ahí observamos números negativos. Y un sector que persiste en sus números negativos es electricidad y agua, que viene afrontando la producción de energía y de generación de dotación de electricidad, viene experimentando en los últimos años ya esta dificultad de crecimiento, dada la poca afluencia de agua. Entonces son estos sectores. Y por el lado de las ventas sí se observan crecimientos destacados, pero tenemos que reconocer que el sector servicio viene de un año históricamente complejo. Creo que desde el 2003 hasta esta parte el sector servicio nunca había experimentado una retracción. En el 2020 por primera vez lo hizo y fue muy agudizado en algunos sectores de mucha afluencia de gente. Y esperemos que con la vacuna este sector pueda ir en ese proceso de restablecimiento, de recuperación, de levantar cabezas, y esperemos que todo esto sea continuo. Estas medidas que sin duda se han adoptado por parte del Banco Central también obedecen a la situación que merece también de refuerzo de cierta forma también para tratar de acompañar al sector formal, de generar impulso en el sector privado, que acompañen esto. También se han visto, no sé si decir obligados, porque es lo que corresponde también ante una situación extraordinaria, adoptar medidas extraordinarias que acompañen justamente esta situación. Muy buen punto ahí, Edgar. Creo que no todos los bancos centrales pudieron acompañar a la economía con medidas y con políticas extraordinarias que puedan impulsar a la economía. Hay experiencias en la región de los países que su macroeconomía estaba muy comprometida y no lo pudieron hacer. Porque es muy sencillo, si uno baja la tasa de interés, eso puede llevar a depreciaciones pronunciadas, salida de capital, esa depreciación también a inflación, y ambas variables pueden descomponer el conjunto de la economía. Entonces se vieron atrapados ante esa imposibilidad. No fue el caso de Paraguay. El Banco Central redujo la tasa de interés, como sabemos, la tasa de política monetaria de referencia de 4% a 0,75%, y esta medida de flexibilidad o de acompañamiento de la economía ya ha cumplido un año y la seguimos manteniendo, además de otras medidas para que la economía se pueda restablecer. Creemos que este impulso monetario, crediticio y también fiscal que se dio desde la esfera del Ministerio de Hacienda ha posibilitado que nuestra economía pueda restablecerse.
Y lo interesante también del caso paraguayo es que todas estas medidas que se han tomado desde mi punto de vista al menos, han sido muy congruentes con garantizar la estabilidad en el mediano y largo plazo, atributo fundamental para que la economía pueda restablecerse, recuperarse. Entonces, si uno evalúa todos los indicadores de Paraguay, a pesar de de ese gran apoyo que se ha dado, los parámetros siguen muy buenos en términos de inflación, de tipo de cambio, de solidez del sistema financiero, de las cuentas externas que están con superávit, del compromiso fiscal para restablecer y para converger hacia una posición fiscal más ordenada, hacia un nivel de endeudamiento también sostenible. Y eso es muy importante, ¿verdad? Lo mismo pasa si, solamente para poner un ejemplo, ¿verdad? Si una familia es desordenada en sus ingresos, si gasta más allá de sus ingresos, si se endeuda mucho, restablecerse en el tiempo, por más que sea él una persona muy competitiva, le va a costar. El mismo ejemplo lo podríamos trasladar a las empresas y lo mismo pasa a nivel de la economía. Así es que nuestro país cuenta, podríamos afirmar, con una muy buena salud macroeconómica, atributo esencial para el restablecimiento de la economía que de hecho estamos viendo. Con este escenario, ¿cuál es la proyección que se tiene en cuanto al crecimiento económico? ¿Qué se estima y si se hacen bien las cosas y si se logra avanzar también en este proceso de inmunización? Sí, el Banco Central en el mes de abril de este año proyectó un crecimiento de 3,5%, que implica una reducción del pronóstico anterior, que fue en diciembre, a fines del año pasado, del 4%. Y a fin de este mes, el Banco Central va a publicar su tercera proyección de crecimiento del año. El equipo técnico está trabajando en eso, está recabando toda la información. Nosotros en el directorio estamos expectantes de ese trabajo técnico para ver una vez que se publique, pero creemos que estaría en torno a este crecimiento. Se está viendo, como te digo, ciertos restablecimientos en algunos sectores de la economía, pero también hay algunas flechas, vamos a decir, hacia abajo, como el sector de electricidad. Probablemente al recoger datos de agricultura vamos a tener una mejor comprensión también de este proceso de la safriña, por ejemplo, y de su impacto en otros rubros del sector agrícola. Así es que de aquí a poco esa respuesta muy concreta la tendremos para ustedes. Presidente, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Valoramos este análisis también para que la ciudadanía en general que está atenta a estos informes puedan acompañar también todo lo que se ha logrado en materia de ajustes y el impacto que esto tiene tanto en la macro como en la microeconomía. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto, y esperemos que nuestra economía en este segundo semestre pueda engancharse, encarrilarse y encontrar el ritmo que nos caracteriza.